Bienvenidos una vez más a Hypecólicos, el espacio de la zona fantasma donde nos gusta hablar de historietas de todo el mundo. Estamos acá con un nuevo capítulo de videoblog con reseñas donde vamos a estar viendo historietas, mangas, banderas de cines y hasta cuadriños. Así que arrancamos directamente con la primera reseña. Los gatos del Louvre, de Taiyo Matsumoto. Cuenta una historia ambientada en el Museo del Louvre. Por un lado tenemos un grupo de gatos que viven ahí adentro. La única persona que tiene conocimiento de estos gatos viviendo en la azotea, en el ático de este museo, es el conserje. El libro hace algo muy interesante, ya que los gatos, cuando los vemos solos por su cuenta, tienen forma antropomórfica y los podemos leer como si hablaran y se comunicaran entre ellos. Por otro lado, tenemos un personaje que trabaja en el museo, que no solo se entera de la existencia de los gatos, sino que descubre que el conserje está hace muchísimos años trabajando en el museo y también está buscando a su hermana perdida, porque él jura que un cuadro se la comió o que ella como que entró dentro de un cuadro y no volvió a salir. Y resulta que uno de estos gatos, uno de los más pequeños de esta banda, también tiene este poder o esta habilidad de poder ver en qué cuadros entrar y meterse en los mundos de los cuadros que están en el museo. Entonces la historia va a jugar alrededor de este gatito, que es un poco rebelde también porque él quiere salir y explorar el museo por más que los demás gatos no lo dejan, metiéndose en estos cuadros, y este conserje con esta persona que trabaja también en el museo buscando este cuadro donde está escondida su hermana. Es muy interesante el trabajo que hace el autor dándole a cada gato una personalidad y una distinción gráfica. Como que cada gato uno lo reconoce ya sea en su forma antropomórfica o en su forma animal. Es muy identificable por los rasgos que le da a cada uno. El libro también tiene esta mezcla con un poco de realismo mágico por la situación de los cuadros. También un poco de esta fantasía que es la de ver a los gatos en forma antropomórfica. Yo leí la edición en inglés de Viz Media, pero también puede conseguirse en español la edición de SC Ediciones en dos tomos. The Impending Blindness of Billy Scott de Zoe Thorogood. En su primer novela gráfica como artista, la autora cuenta la historia de Billy. Es una persona que intenta vivir de su arte porque la convocaron para participar en una exhibición. El personaje no se siente muy seguro con esto, entonces sale en búsqueda de inspiración en la calle. Ahí, tras un altercado con unos personajes, recibe un golpe en la cara y a partir de ese momento su visión se empieza a dificultar con unas manchas negras. Después de ver a un especialista le dicen que se está quedando ciega, que no le queda mucho tiempo, quizás unas semanas, y que después no va a poder ver nunca más en su vida. Y eso es algo muy trágico para ella porque ella es una artista y pretende vivir del arte. Entonces decide agarrar su mochila, sus lienzos y sus elementos artísticos y se va para Londres a intentar buscar inspiración para poder hacer estas obras para la exhibición. Entonces el libro nos va a narrar la historia de cómo Billy se va a ir cruzando con situaciones y personajes en Londres. Muchos de ellos son personas que viven en la calle o están marginadas, y va encontrando en estos personajes que se va cruzando la inspiración para crear estos cuadros para su exhibición. A lo largo de este periplo o este recorrido también va a tener un montón de situaciones que la van a marcar como persona y en su relación con otras personas. Desde el guión, Zoe maneja muy bien el desarrollo y las características de cada uno de estos personajes que nos presenta. Esta búsqueda de Billy por estos personajes para generar estos cuadros son los que va llevando adelante la trama. Por el lado del arte es increíble lo que hace. Tiene un estilo muy detallista, pero maneja muy bien los ritmos y la narración de historieta. Tiene momentos donde maneja páginas de 9 viñetas, momentos donde maneja viñetas completamente verticales o horizontales o páginas completas, y momentos donde experimenta un poco más con hasta viñetas circulares. La obra es básicamente en blanco y negro, pero tiene momentos o páginas o circunstancias donde le agrega un tono de color para generar cierta psicodelia o para generar ciertos climas. Esta novela gráfica es la historia debut de Zoe Thorogood como artista. Ya se tradujo en muchos idiomas y la verdad que al momento de hacer este video todavía no vi la versión en español, pero seguramente caiga muy pronto, así que estén atentos a las grandes editoriales de España. Yo leí la edición en inglés de Avery Hill. Cosecha Verde de Carlos Trillo y Domingo Mandrafina. La historia nos sitúa en un pueblo ficticio llamado La Colonia, gobernada por un dictador, con corrupción por todos lados y un grupo guerrillero en la selva intentando derrocarlo. Resulta que este dictador utiliza a su sobrina como su amante, y para que la gente no sospeche de esta situación, le encomienda al fabulador del gobierno que cree una historia para que la gente no vea con malos ojos que esta muchacha está siempre acompañándolo a todos lados. Y a su vez le pide haga algo para que con esta historia la gente deje de tener relaciones, porque la gente tiene relaciones sexuales y tiene hijos, y esos hijos pobres se suman a la guerrilla y eso le da poder a la guerrilla y él quiere debilitarlos. Entonces este fabulador crea una historia en la cual esta muchacha va a ser una virgen intocable que genera milagros por ese estado de virginidad que tiene. Resulta que esta muchacha, a espaldas del dictador, tiene amoríos con distintos personajes, entre ellos un ministro, pero esta situación está a punto de destapar una olla de un montón de cosas de corrupción en el pueblo, ya que le están enviando fotos extorsionando
amenazándolos, diciéndoles que van a tirar abajo esa gran patraña que generaron. A todo este melodrama con tintes políticos se le suma un ex policía borracho que decide ayudar a esta joven. Y en realidad este personaje termina siendo el hermano del ministro con el que ella había tenido un amorío. Todo este cambalache de situaciones y personajes está magistralmente escrito por Carlos Trillo. Me gustó muchísimo que, aparte de contarnos la historia principal, por momentos se detiene como rompiendo la cuarta pared con ciertos personajes para contarnos pequeñas situaciones o contextos del pasado de algunos personajes que van apareciendo. Y a su vez, a lo largo de la historia, empieza a usar este recurso para generar tensión o pausas en la historia. Por el lado del dibujo es exquisito lo que hace Domingo Mantrafina. El manejo que tiene de sombras es hermoso, lo que hace también con las expresiones no solo faciales sino corporales de los personajes. Es muy interesante lo que hace con los flashbacks, cómo cambia la textura del dibujo cuando nos cuenta una situación del pasado. Esta edición, aparte de traer completa la historia de Cosecha Verde, trae una historia de Iguana, que es como un matón de este dictador. Es un ser abominable que se mueve en el pueblo como quiere, haciendo lo que quiere. Y bueno, se ve que Trillo y Mantrafina se quedaron con ganas de hablar un poquito más de este personaje, por eso como complemento trae una historia de este ser llamado el Iguana. En Argentina, la editorial Loco Rabia editó un compilado con las dos historias completas. Tokyo Ghost, de Rick Remender, John Gordon Murphy y Matt Hollingsworth. Esta historieta nos sitúa en un futuro no muy lejano, donde la humanidad terminó de destruir el planeta que está completamente contaminado. Ante esta situación, un empresario ideó una droga que cuando la gente la consume, se conecta a una especie de nube virtual y puede vivir ahí toda su vida conectados, abstraídos completamente de la realidad. Este empresario tiene un grupo de matones que se llaman condestables, que se encargan de aquellas personas que quieren rebelarse contra esta empresa o que pueden perjudicar sus negocios. Y así conocemos a Led Dent, uno de los más famosos condestables, que está acompañado de su novia, Debbie Decay. Ya en las primeras páginas vemos cómo están buscando a un hacker que se llama David Trauma, que tiene la habilidad de moverse por esta red virtual. Y él puede ocupar cualquier cuerpo de cualquier persona que esté conectada con la droga a esa red virtual y puede hasta usar a muchas personas como marionetas al mismo tiempo. En este contexto cyberpunk trepidante, Rick Remender nos cuenta una historia de amor, la historia de Debbie y Dent. Vamos a ir viendo a través de flashbacks quién los llevó a esta situación en la que él está completamente drogado y ella lo acompaña para ayudarlo porque quiere rescatarlo de esa adicción y quiere que puedan vivir juntos sin estar conectados a esta nube de información. Además, Debbie escuchó el rumor de que en Japón hay un paraíso donde se vive sin tecnología en la naturaleza. Pero eso no es todo porque Rick Remender mezcla muchos géneros en esta historia. Tenemos los samuráis con toda la onda japonesa, tenemos esta historia de amor y como todo buen cyberpunk tenemos también la crítica social. En este caso, como trasfondo de la historia, tenemos una batalla entre la tecnología y la naturaleza. Por el lado del arte, la verdad que me quedo sin palabras. Ya con ver las imágenes pueden ver lo increíble que es lo que hace John Gordon Murphy. Es un artista al que el género de cyberpunk le cae muy bien, tiene muchísimos detalles, es muy dinámico y tiene mucha imaginación a lo que es el diseño de fondos, de ciudades, de vehículos, de ropas y de personajes. Y todo esto está increíblemente acompañado por el color de Matt Hollingsworth. Trabaja una paleta de colores que funcionan muy bien con los climas que está queriendo contar Remender de la historia y John Gordon Murphy desde el arte. Es uno de esos casos donde tanto guión y dibujo se complementan de una manera tan pero perfecta que generan una historieta increíble como esta que la verdad disfruté muchísimo de leer. En gran parte eso también se debió a la traducción. Rick Remender trabaja con un lenguaje muy guaso por momentos. Los personajes putean y hablan muy mal y eso en la traducción está muy bien respetado y está muy bien hecho localmente como se hablaría en Argentina. A medida que iba leyendo los diálogos, la traducción logró que me meta más de lleno en la historia y pueda disfrutarla mucho más. Tokyo Ghost se publicó originalmente como una miniserie de 10 números en Estados Unidos que después se compiló en 2 trade paperbacks. En ese mismo formato se basó la gente de Utopía Editorial para hacer su edición en 2 tomos en Argentina. Angola Yanga, de Marcelo de Salet. Esta novela gráfica nos cuenta un hecho histórico de Brasil. Está ambientada a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, épocas de colonialismo. La mayoría de los esclavos que los portugueses usaban en esas regiones para los campos de azúcar provenían de África. Resulta que a mediados del siglo XVII hubo una guerra entre los colonos portugueses y los alemanes y esto generó que algunos de esos esclavos que trabajaban en los campos de azúcar se escapen hacia la selva. Gracias a las características de ese lugar, por un lado pudieron defenderse de cuando los
colonos los buscaban para recapturarlos y por otro lado tenían provisiones y tierras para poder vivir y alimentarse y llevar adelante su vida. Esta situación no le gustaba para nada al gobierno portugués, por lo que al ver que por la fuerza no los podían volver a capturar, ya que desconocían cómo moverse en esas tierras y en esas selvas, lo que hicieron fue algo muy ingenioso: generar una especie de guerra civil entre todos estos ciudadanos que se habían refugiado en esas zonas. Así, le ofrecieron a un grupo tierras y libertad a cambio de que delaten a los otros. Ese es el conflicto principal de todo el libro. Es una especie de guerra civil entre los distintos grupos o tribus que se habían refugiado en la selva escapando de los colonos y cómo estos colonos quieren capturarlos. Así, a grandes rasgos, a uno debería gustarle el aspecto histórico quizás para adentrarse en esta historia, pero este no es el caso, y eso es gracias a la gran habilidad del autor Marcelo de Salet para el manejo del arte secuencial. Estamos ante un caso en el que el artista es un maestro en el manejo de descomponer las acciones en planos. Este es un libro que no cuenta con un narrador. Los únicos momentos en los que tenemos bloquecitos de texto es para indicarnos espacialmente en qué época o lugar estamos, por lo que toda la narración y la historia es llevada adelante por la acción de los personajes. Tiene momentos de diálogo, pero son mínimos y en los momentos necesarios. Ahí es donde Marcelo saca a relucir su gran habilidad como narrador y nos cuenta esta historia de una manera que nos engancha y nos atrapa desde la primera página. Así como lo ven de grueso, me lo devoré en una noche porque no podía parar de leerlo. Y acá también algo fundamental es el tema del dibujo. Está todo hecho en blanco y negro, pero tiene un trazo muy particular, ya que todos los contornos están hechos con tinta, pero Marcelo genera una especie de textura como manchada para generar las sombras que le da un clima a la obra que me encantó. Además de todo el trabajo que hace de diseño de personajes, de espacios, de vestuario, todo ambientado en esa época. El libro tiene muchos personajes y por momentos va y viene en el tiempo, que al principio puede parecer confuso, y Marcelo hace algo muy bueno, que es a cada uno dotarle de una característica o un rasgo visual que hace muy fácil identificarlos a medida que van apareciendo a lo largo de la historia. Angola Yanga es un clásico dos cuadrinhos, como le dicen la historieta en Brasil, que se publicó en todo el mundo. Pueden leerlo en portugués, también pueden acceder a una versión en español que publicó Flow Press. Yo leí la edición en inglés de Fantagraphics Books. Alt Life, de Joseph Halson y Thomas Cadenet. Cuenta la historia de un futuro post-apocalíptico donde la humanidad está buscando la forma de salvaguardar las conciencias de los seres humanos digitalmente. Para esto utilizan como conejillos de indias a dos personas que se ofrecieron como voluntarios, Josiane y René. Nuestros protagonistas son las primeras personas que ingresan a esta realidad virtual. Al darse cuenta que ahí adentro pueden hacer lo que quieran y tienen el poder de materializar o crear todo lo que se imaginan porque están dentro de una computadora o dentro de una realidad virtual, a Josiane le pega más por el lado de experimentar todas sus fantasías sexuales habidas y por haber. Mientras que René juega a intentar ser un dios creando mundos y universos dentro de esta realidad virtual, pero siempre se siente vacío. Por el lado de la historia, el guionista está todo el tiempo jugando con las moralidades y las posibilidades que le daría al ser humano poder meter su conciencia en una realidad virtual. Por el lado del dibujo tenemos una especie de estilo muy realista, pero con mucha imaginación y fantasía en los distintos escenarios donde se imaginan los personajes que llevan adelante su vida cotidiana adentro de esta realidad virtual. Es una historia muy interesante que nos lleva a preguntar de qué somos capaces cuando tenemos todo lo que queremos al alcance de la mano. La historia está coqueteando todo el tiempo con muchas cuestiones filosóficas de ese tipo. Alt Life es una novela gráfica en tapa dura editada en español por D-Books. Y hasta aquí llegamos con este videoblog. Todavía tenemos mucho material para seguir compartiendo durante el año. Tenemos muchas entrevistas y muchas reseñas para seguir publicando en este canal. Si quieren ver más de este tipo de contenido, pueden seguirnos en Instagram, en Hypecólicos ZFTV. Ahí, además de poder ver las novedades de la semana de Historieta Argentina, van a poder estar al tanto de un montón de eventos, preventas y todo lo que acontece en el mundo y la escena del cómic acá en nuestro país. También pueden estar atentos a los sorteos que realizamos todos los meses de muchos de los libros que reseñamos o que entrevistamos a los autores. Y ahora también pueden convidarnos un cafecito. Pueden encontrar acá abajo los links del cafecito y del coffee, ya que con esos aportes podemos hacer los envíos de los sorteos a todo el país. Y no se olviden de suscribirse al canal de Zona Fantasma TV si les gusta este tipo de contenido y otros contenidos que subimos todas las semanas. Nos vemos en el próximo videoblog.